Bienvenidos a Dejando Huellas de Jesús. Hoy tenemos un programa especial en donde vamos a celebrar a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Quédate con nosotros después de una breve pausita. Ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Yo vine a este mundo a dejar huella. El que deja huella es el que se atreve a vivir la vida diferente, a ser diferente, a caminar con la frente siempre en alto y ser tremendamente generoso y entender que la única misión en la vida es vivir amando. Pedimos la intercesión de nuestro príncipe celestial, San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Brevemente escucharemos la historia de las apariciones de San Miguel Arcángel en el monte Gargano. En un monte de la provincia italiana de Foggia, Italia, se apareció el ángel San Miguel no solo una vez, sino 4 veces desde el año 490 al 1656. Su primera aparición fue a un señor que era del Gargano llamado Elvio, que buscaba a su toro. Lo fue a encontrar en una caverna que era inaccesible. Viendo que era imposible sacar a su toro, sacó su arco y flecha. Al lanzar el flechazo, inexplicablemente se invirtió la dirección, provocándose él mismo una herida. Maravillado ante el inexplicable hecho, corrió a contárselo al obispo de Siponto, Lorenzo Maiorani. El obispo, después de escucharlo, convocó 3 días de oración y penitencia. Al final de estos 3 días, San Miguel se le apareció en un sueño diciendo: «Yo soy el arcángel Miguel y estoy siempre en presencia de Dios. La caverna es sagrada para mí, es una elección mía. Yo mismo soy su ángel custodio. Allí donde se abre la roca, pueden ser perdonados los pecados de los hombres. Lo que aquí se pida en oración será escuchado. Ve entonces a la montaña y dedica la gruta al culto cristiano». 2 años después, hubo una segunda aparición. En el año 492, Siponto fue asediada por los bárbaros. Fue entonces que el obispo de Siponto obtuvo del enemigo una tregua de 3 días, durante los cuales se reunió con la gente en oración. Aquí el arcángel reapareció, prometiéndoles la victoria. Alentados por el mensaje, los sitiados abandonaron la ciudad y comenzaron una furiosa batalla acompañada por una tormenta de arena y granizo que cayó sobre los invasores. Estos, asustados, huyeron. En reconocimiento y gratitud,
toda la población de Siponto subió a la montaña en procesión. En la tercera aparición, en el año 493, el obispo Maiorani, por orden del arcángel y en agradecimiento, fue a la caverna para consagrarla junto con los obispos de Puglia después de un ayuno de penitencia. Llegando al lugar, el arcángel se apareció por tercera vez al obispo anunciando que la ceremonia de consagración no habría sido necesaria, ya que él mismo había consagrado la cueva. De esta manera, la cueva sagrada permanece hasta hoy como un lugar de culto no consagrado por manos humanas y ha recibido el título de Basílica Celestial. En el año 1656 fue la cuarta aparición del arcángel San Miguel al arzobispo Alfonso Puccinelli para liberar a todo el territorio sipontino de una terrible peste que los aquejaba. Le recomendó que utilizara piedras de la gruta como antídotos. A partir de ese episodio, la ciudad se amplía y se convierte en uno de los lugares más importantes del Gargano. Millones de peregrinos y personas ilustres la visitaron. Papas, reyes, jefes de Estado y varios santos como San Anselmo, San Juan Pablo II, San Bernardo de Claraval, San Alfonso de Ligorio, San Francisco de Asís, que al no sentirse digno de entrar a la gruta, se quedó a rezar sobre el umbral. El Padre Pío, que vivía muy cerca, en San Giovanni Rotondo, siempre decía a sus fieles devotos que antes de ir a verlo, primero tenían que pasar por el arcángel San Miguel. Desde el año 1997 se concede el perdón angélico a todos los que visitan la Basílica Celestial y que se confiesen y reciban la Santa Comunión, obtienen la indulgencia plenaria recitando el Padre Nuestro, el Credo y rezando por el Papa. Letanías de San Miguel Arcángel. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. tú cuyo nombre es un relámpago, ruega por nosotros. tú cuyo nombre es un himno a Dios, ruega por nosotros. serafín del incensario de oro, ruega por nosotros. elevada llama de amor divino, ruega por nosotros. perfecto adorador de Dios, ruega por nosotros. modelo de sumisión amorosa, ruega por nosotros. modelo de pronta obediencia, ruega por nosotros. leal servidor de Dios, ruega por nosotros. primer heraldo de la verdad, ruega por nosotros. primer defensor de la fe, ruega por nosotros. primer testigo de Dios, ruega
ruega por nosotros. Instigador de la lucha contra Satanás, Ruega por nosotros. ángel apóstol de los ángeles, Ruega por nosotros. celador del reino de Dios, Ruega por nosotros. primer defensor de la justicia, Ruega por nosotros. primer vengador del buen derecho, Ruega por nosotros. abogado maestro, Ruega por nosotros. portador de las llaves del abismo, Ruega por nosotros. tú que encadenas a Satanás, Ruega por nosotros. justiciero de Dios, Ruega por nosotros. portaestandarte de la Trinidad, Ruega por nosotros. guerrero de armas de luz, Ruega por nosotros. espada de Dios, Ruega por nosotros. terror de los traidores y de los perjuros, Ruega por nosotros. terror de los orgullosos demonios, Ruega por nosotros. centella de Dios, Ruega por nosotros. tú que llevas 7 estrellas, Ruega por nosotros. vencedor de la primera guerra, Ruega por nosotros. virrey de los ejércitos de Dios, Ruega por nosotros. inspirador de valentía, Ruega por nosotros. tú que guerreas por el mundo, Ruega por nosotros. defensor de los hijos de Dios, Ruega por nosotros. ángel que vale por 1000 ejércitos, Ruega por nosotros. esperanza de los combatientes, Ruega por nosotros. intrépido soldado de Dios, Ruega por nosotros. refuerzo dado a las justas causas, Ruega por nosotros. liberador de los oprimidos, Ruega por nosotros. caballero de Dios, Ruega por nosotros. ángel de los pastores de Navidad, Ruega por nosotros. ángel de Cristo en agonía, Ruega por nosotros. ángel de la aurora pascual, Ruega por nosotros. consejero de Constantino, Ruega por nosotros. guerrero del castillo del Santo Ángel, Ruega por nosotros. protector de la unidad católica de España e Hispanoamérica, Ruega por nosotros. cantor de los gozos marianos, Ruega por nosotros. espejo del Altísimo, Ruega por nosotros. ángel vicario del Verbo, Ruega por nosotros. protector de la iglesia militante, Ruega por nosotros. consolador de la iglesia purgante, Ruega por nosotros. honor de la iglesia triunfante. Ruega por nosotros. Tú que recibes la confesión de nuestros pecados, Ruega por nosotros. tú a quien la iglesia implora en nuestra última hora, Ruega por nosotros. tú cuya potente voz despertará a los muertos, Ruega por nosotros. introductor de las almas al cielo, Ruega por nosotros. asistente de Cristo en el gran día, Ruega por nosotros. heraldo de las sentencias eternas, Ruega por nosotros. precantor de las alabanzas divinas, Ruega por nosotros. el más elevado de los serafines, Ruega por nosotros. príncipe de los 9 coros de ángeles, Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. ruega por nosotros, glorioso San Miguel, príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos transmitiendo por Canal 25 Tigo TV Ñan de Yarañe. Quédate con nosotros, después de esta breve pausita ya volvemos con más Dejando Huellas de Jesús. Y ahora
está en el cielo una batalla. San Miguel contra el mal es vencedor. Con su espada arroja el fuego al enemigo. Es mi arcángel, mi guardián, mi protector. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Principados, potestades se destruyen. Poderoso, invencible es nuestro Dios. Nada temo, la victoria está conmigo. Es mi escudo, mi guardián, mi protector. En contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en contra Dios, nadie contra Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Dios. Y en como Dios, nadie como Celebramos el 29 de septiembre la fiesta de los arcángeles que la Sagrada Escritura menciona por su propio nombre, Miguel, Gabriel y Rafael. Los tres nombres terminan con la palabra El, que significa Dios. Dios está inscrito en sus nombres. Se podría decir que los ángeles son asistentes de Dios, están para cumplir misiones especiales. Ellos nos animan a ser buenos, pues ven continuamente el rostro de Dios y también ven el nuestro. Debemos orar para saber obrar correctamente en todas las circunstancias de la vida. Los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15. Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen a Él, nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos conducirán con toda bondad después de nuestra muerte hasta el trono de Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Este será el último servicio que nos presten, pero el más importante, ¿cuál es el significado de cada uno de sus nombres?
Miguel significa ¿quién como Dios? Expresión que evoca la omnipotencia del Señor, así como su amor y justicia infinitos. Su nombre es el grito de guerra que resuena triunfante en la batalla contra el mal. La Iglesia siempre ha tenido una gran devoción al Arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. Y él, cuando lo invocamos, llega a defendernos con el gran poder que Dios le ha concedido. Gabriel significa fuerza de Dios. Al arcángel Gabriel lo encontramos en el magnífico relato del anuncio de la encarnación de Dios a María. ¿Cómo se refiere San Lucas? Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios. Es el patrono de los comunicadores, porque trajo al mundo la más bella noticia, que el Hijo de Dios se hacía hombre. Rafael significa medicina de Dios. Se nos presenta en el libro de Tobías como el ángel a quien está encomendada la misión de velar y curar. Cuando Jesús envía a sus discípulos en misión, además de la tarea de anunciar el Evangelio, les encomienda siempre también la de cura. Anunciar el Evangelio significa ya de por sí curar, porque el hombre necesita sobre todo la verdad y el amor. Es patrono de los caminantes y peregrinos y también médico de los que padecen enfermedades físicas y espirituales. ¿Quién como Dios es tu grito? Tú general de los cielos, guardián valiente y sin par, guarda con furia y con celo el honor y la verdad. Protégenos, amoroso, regálanos tu fervor. Oh Miguel fuerte y celoso, ayúdanos por favor. Cuando aceche el enemigo, procurando mi caída, sé mi defensor y amigo, feroz guardián de mi vida. Cólmame con tu ventura, apártame del error, haz mi alma fuerte y segura en la verdad y el amor. Tú que sabes de combate y que sales triunfador, ayúdame en la batalla contra el vil engañador. Conserva en gracia mi alma y mi mente en el Señor. Haz que viva en paz y calma y humilde de corazón. ¿Quién como Dios es tu grito que somete al tentador? Haz mi corazón contrito para rendirme al Señor. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que todos hayan podido compartir este espacio de oración y breve historia de los arcángeles. Pidamos siempre la intercesión de ellos para la bendición de nuestros hogares, de nuestras familias y que nos protejan siempre de las acechanzas del enemigo. Hasta un próximo programa, que Dios y la Virgen nos bendigan.